Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, seguimos aquí con Richard Medina. Y Richard, el discurso tuvo unos temas centrales con tres protagonistas dominicanos, que son el arroz, el pollo, que el pollo index, y el plátano fue dejado como mencionado como gran protagonista, pero dejado ahí como en la bruma. Entonces yo quiero que tú nos hables un poquito de eso, de por qué irse a 2011 a hablar sobre el tema de que se compraba más o menos pollo y ver eso como sobre todo como un logro, ¿no?, de esta gestión. Cuando uno ve estos pollo índices y va a la teoría, puede pensar o puede hacer la símil de que es una especie de lo que se llama salario real. Una persona ganar 100,000 pesos no le dice mucho a alguien de algún país extranjero, porque te va a decir, bueno, pero son 100,000 pesos, 100,000 unidades de la moneda dominicana, que es el peso. Ahora bien, ¿qué tú compras con eso? Entonces, el salario no te permite a ti decir un número por lo que tú estás ganando, sino qué tú puedes comprar con, qué bienes compras. El poder de compra. ¿Cuál es tu poder de compras con ese salario? Entonces yo creo que el pollo index viene a ser eso, una especie de salario real referenciado a pollo, o de precio relativo referenciado al pollo, al arroz y al plátano. Tradicionalmente, los niveles de poder adquisitivo van subiendo a medida que las sociedades van desarrollándose, a medida que la productividad de los trabajadores dominicanos va subiendo y va subiendo su salario. Por lo tanto, tienen más capacidad de consumo. Si nos vamos hace 40 años, el dominicano promedio no podía, tener unas vacaciones. Ahora quizás puede ahorrar y tenerlas. Por lo tanto, eso no quiere decir que el salario ha aumentado más que el costo de una serie de bienes y servicios que son o que vienen a satisfacer necesidades básicas como la alimentación. También ha aumentado la oferta. Ha aumentado la oferta, la producción se ha hecho más barata, más eficiente, menor costo. Entonces, todo eso implica que a medida que pasa el tiempo, pues se puede con el salario promedio, el salario mínimo, comprar más bienes de ese tipo, como el pollo. O sea, que hacer la comparación yo creo que no fue correcto. Hacer la comparación de 2011 a 2022. ¿Y por qué 2011? Mira, hubo una persona en Twitter que publicó datos del pollo y realmente hay una disminución en los últimos 2 años de cuánto puede comprar el salario promedio o el salario mínimo, uno de los salarios mínimos, en libras de pollo en 2021, 2022 versus lo que había en quizá 2017, 2019, son 3 años previo a la pandemia. Eso es una realidad. O sea, podemos decir que no asignar culpables, pero ver los fenómenos que explican esto. Claro. El precio del pollo ha subido bastante, los insumos del pollo, con lo que se cría los pollos, ha subido bastante. ¿Tú quieres decir que el salario no ha subido? Si lo comparaba con 2019 y 2018, no se iba a poder dar eso? Ahora se pueden comprar menos libras de pollo. Y de hecho se puede consumir, las personas están en teoría consumiendo menos. Pero más allá de esa discusión, yo entiendo que no esa símil no era, correcta en ese momento porque efectivamente se está comprando menos pollo o se puede comprar menos pollo que hace 4 o 5 años. Y hay otro componente que el presidente lo mencionó de forma muy vehemente, que es que lo noto un poco, primero por un lado, contradictorio, porque proviene del mismo gobierno que promovió una ley de tasa cero para productos que se producen, para la redundancia, en la República Dominicana. Y me refiero al tema del arroz, del proceso de que entra en arancel cero ya por el DERECAFTA en 2025, me parece que enero 2025. Enero 2025. Y vi que el presidente dedicó hizo mucho énfasis en eso, instruyó a algunos ministros para proceder a encaminar gestiones. Pero ahora yo me pregunto, ¿cuáles son esas gestiones? Primero, ¿por qué ahora, 2023, si tú llegaste en el 2020? Y eso era un tratado que estaba ya en ejecución hace tiempo. Y segundo, ¿qué puede hacer un ministro dominicano ante o es que la República Dominicana va a iniciar una renegociación
¿Con quiénes? ¿Con qué? O sea, ¿cómo tú valoras esos dos hechos? Primero, por un lado, tomando una ley de tasa cero, la exhibes como un logro, y luego entonces, cuando viene una tasa cero en un tratado, entonces tú reaccionas protegiendo al productor nacional. Mira, con el tema de la ley de arancel tasa cero, realmente eso no produjo reducciones en los precios de, creo que ninguno de los 64 artículos. De hecho, aumentaron. La realidad es que muchos de esos artículos ya venían o están sin aranceles, entran aquí sin aranceles, vía el DERECAFTA, vía los países que están en el DERECAFTA de Centroamérica y vía Estados Unidos. Entonces, el impacto de eso era muy pequeño. De hecho, el gobierno dominicano, cuando estaban presentando la ley en el Congreso, ante la Comisión de Hacienda, hizo una presentación diciendo que eso iba a tener un impacto fiscal, es decir, iba a haber una reducción en la recaudación de alrededor de 200 millones de pesos, una cosa así, que para los fines era bastante bajo. Sobre todo que era un pollo que venía de Brasil, el que iba a tener la mayor incidencia. Más allá de esa discusión, luego vino una estimación, no recuerdo si fue del Ministerio de Hacienda, o fue de una fuente oficial, no recuerdo ahora cuál, que le daba alrededor de un sacrificio fiscal en los 6 meses de alrededor de 500 millones de pesos. Es decir, que no fue ni siquiera 100 millones en los 6 meses. Por lo tanto, el impacto fue prácticamente nulo a nivel de reducción de precios al consumidor. Dicho eso, el otro tema que tú mencionas es precisamente el del arroz. Eso es algo delicado. Y digo delicado porque el arroz es uno de los productos que más emplea personas en todo lo que es la cadena de producción. No solamente la siembra, pero también en factoría, también en manejo, en servicios que se dan en toda esa cadena. Hay alrededor de 300,000 dominicanos, familias dominicanas, que viven de la producción de arroz. El arroz entraría sin arancel en enero de 2025 por el DERECAFTA, que es básicamente el arroz que viene de Estados Unidos, no de los otros países de Centroamérica. ¿Cuál ha sido la historia? Bueno, que desde la firma del acuerdo, del Tratado de Libre Comercio, el arroz tenía una tasa de arancel. Un arancel es un impuesto que se cobra a bienes que se importan o bienes que se compran en otros países, que ha ido bajando paulatinamente. Y calendario de grabación. Claro, lo que se llama calendario de grabación. Ha ido bajando paulatinamente cada año. Pero además especifica o especializa una cuota que se llama contingente arancelario, que es arroz que puede venir de otros países miembros del DERECAFTA, entrando aquí sin pagar arancel. Esa cuota o contingente arancelario va aumentando cada año. Entonces, en enero de 2025 desaparece el contingente arancelario y hay desgravación completa, es decir, que no hay ningún tipo de impuesto al arroz que venga de otro país. Ni impuesto ni límite. Ni límite. Entonces eso presenta un problema para los arroceros dominicanos. ¿Por qué? Porque estimaciones mías me dan que el arroz americano, el que se produce en Estados Unidos, que es un grano largo, es de alrededor de 58 a 60% más barato que el producido aquí. Wow. Eso tiene sus explicaciones. Primero, subsidio. Hay una parte de subsidio, y también el productor promedio en Estados Unidos tiene alrededor de un predio para producir una granja, una finca de producción de alrededor de 3,000 tareas de tierra. El productor promedio dominicano tiene en promedio 95, y la gran mayoría de ellos, digamos el 70% de productores más pequeños dominicanos, no llega a 60 tareas de tierra. Por lo tanto, la capacidad que tú tienes cuando tienes esa cantidad de tierra cultivada de comprar insumos más baratos. Economía de escala. Lo que se llama economía de escala, te hace a ti abaratar costos. Pero también está el tema de los subsidios, que tienen unos mecanismos ahí, no es subsidio directamente, pero tienen unos mecanismos que facilitan, ¿no? Las asociaciones de arroceros acá están digamos en pie de lucha, están sensibilizando a la población sobre el problema, y yo creo que es válido. ¿Y qué puede hacer la República Dominicana? Pienso que esto, digamos, es lo que creo que está pasando. La embajadora en Washington, me parece, la embajadora Sonia Guzmán, que fue la quien negoció el DERECAFTA originalmente, para mí una persona bastante competente, sí, con unos dotes de manejo bastante sobresalientes, está tratando de buscar alguna negociación en Estados Unidos con el tema del arroz. Pero como esto es un acuerdo que incluso fue ratificado
mediante resolución del Congreso, pues entonces ahí hay que hacer algún tipo de negociación, porque no unilateralmente un país no va a querer hacer eso. Y además que hay un lobby o un grupo de presión en Estados Unidos ni llamado gratis tampoco. US Rice, o el arroz americano, vamos a decir la tercera traducción, que también está esperando ese momento para que los productores americanos, sobre todo de Arkansas, California y parte del sur de Estados Unidos, pues vengan a vender o tengan este mercado para la venta de arroz. Ha pasado algo similar con Colombia, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pasó con México, cuando el arroz americano entró sin aranceles a raíz del NAFTA, del acuerdo de libre comercio de Norteamérica entre pasó México, Canadá. Con el maíz en México también. Canadá y Estados Unidos. Y pasó en Haití, aunque de alguna manera un poco diferente, pero también pasó. Y lo que vimos es que cuando entra ese arroz, que es mucho más barato, aquellos productores que tienen menos, creo que de 110, si mal no recuerdo, tareas de cultivo, le es muy difícil competir con esas importaciones. Entonces yo creo que el gobierno no la tiene fácil. Aquí creo que hay que ser lo más responsable posible con la situación. Queda todavía 2 años para la desgravación completa, y el mismo acuerdo sí tiene mecanismos para dilatar la entrada de la desgravación del arroz o de cualquier otro rubro. Ya dependerá de lo que decide el gobierno hacer y de lo que, el Consejo de Ministros, el Gabinete de Agrícola determine. Yo voy a aprovechar la oportunidad para saludar a Rey Fontana, que está en línea por la vía del WhatsApp. Nos pide que le preguntamos que, aparte del aumento de gasto de capital, ¿cuáles serían los retos del gobierno en este último tramo del cuatrenio? ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo creo que hay varios retos. Hablamos de cosas positivas. Positivo es que ha habido mucha inversión extranjera directa y ha habido recuperación del turismo y crecimiento de la zona franca y las exportaciones por zona franca. Ahora bien, hay retos de corte externos. Pienso que Estados Unidos va a crecer menos de lo que creció el año en 2022, y lo cual eso siempre nos genera menos turistas viniendo desde allá, menos remesas y menos exportaciones, y probablemente menos inversión extranjera. Retos internos. 1, sector eléctrico. Y no me refiero a la parte de generación. Ya se hizo una licitación en Manzanillo, viendo 800 megas. Las pérdidas. Pero me refiero al segmento de distribución y comercialización de la electricidad. Las EDES, empresas distribuidoras de electricidad. Ahí vi que el dato a diciembre era que tenían 32% de pérdida. Una pérdida de electricidad, para que los oyentes nos entiendan. Las EDES compran energía a los generadores y dan a sus clientes. Se supone que toda la energía que dan a sus clientes o sirven a sus clientes la deben facturar, no la facturan. Hay un 32% de esa energía que dan a sus clientes que no facturan. Eso no es que cobran todo, sino que no le mandan una factura al cliente. Por lo tanto, no saben qué está pasando con esa energía, la están perdiendo. Entonces, las pérdidas están en 32%. El año pasado estuvieron en 32.6%, un número bastante similar. 2020 estuvieron en 33%. Pero eso rompe con una tendencia que se veía desde 2012, donde las pérdidas estaban en 35.2%, 35.7%, y fueron bajando hasta 27.6%, que es el promedio para las 3 EDES en 2019. Es decir, estábamos bajando alrededor de 1.5 puntos porcentuales de pérdida cada año. Ahora estamos subiendo o quedándonos igual en un nivel bastante elevado. Para que nos entiendan, si hubiésemos tenido las pérdidas que teníamos en 2019, ahora en 2022, el gobierno se hubiese ahorrado entre 250 y 300 millones de dólares en subsidio adicional. O sea que esos 250 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva, quizás es lo que falta para terminar la planta de Monte, la presa de Monte Grande. ¿A qué se atribuye esas pérdidas? O sea, hay un tema de gestión. Las sedes tienen que salir a cobrar dinero, a cobrar la factura y a facturar. Y segundo, hay un tema de inversión. ¿Qué sucede? Que tenemos circuitos donde todo el mundo paga, pero circuitos donde mucha gente no paga y las pérdidas son muy altas. Y eso sucede porque no hay una infraestructura a nivel de medidores, cables, postes, que permita, aunque facilite, el cobro de electricidad. Si no se invierte en lo que se llama rehabilitación de redes en los circuitos de mayores pérdidas, especialmente en el Gran Santo Domingo, pues las pérdidas van a seguir siendo muy elevadas. Y la inversión a diciembre del 2022, entre enero y diciembre de 2022,
fue de alrededor del 40% de la inversión que hubo en 2019. Es decir, que no se invirtió casi en 2022 en rehabilitación de redes, y eso hace que las pérdidas se mantengan elevadas y que la perspectiva para este año sean también de que se mantengan elevadas. ¿Por qué? Porque si usted no invierte el año anterior, el año siguiente no va a haber resultados. ¿Y los costos operativos? Los costos operativos han ido subiendo, la nómina ha ido subiendo, eso hay que mencionarlo. Se ha mantenido más o menos igual, hay un tema ahí cambiario, que es muy técnico, pero ha ayudado a que se mantenga más o menos igual en dólares. Lo que sí vemos es que ha desmejorado, ha empeorado, es la cobranza. Es decir, energía que yo le doy a mis clientes y no facturo son pérdidas. Ahora bien, de la energía que yo facturo y no cobro, son pérdidas en cobranza. Antes teníamos que el 96% de la energía que yo facturaba la cobraba para las 3 sedes. Y ahora alrededor de 91-92%. Esos son casi 60, 70 millones de dólares adicionales de subsidio que tiene que erogar el gobierno por no tener el nivel de cobranza que teníamos en 2019. Entonces hay un tema ahí también de gestión, no solamente de inversión en redes, sino de gestión en el cobro. Y lo otro que es importante y que no lo escuché a Milton Morrison diciéndolo en Edesur cuando asumió la institución en 2020, es que hay que invertir en repotenciación de subestaciones. ¿Por qué? Porque las subestaciones, imagínense ustedes que antes habían en un barrio 100 casas. Y de esas 100 casas ahora hay 50 edificios que tienen cada uno 30 familias adicionales. Por lo tanto, usted tiene que ir adecuando esas subestaciones para que no exploten. Lo que pasó hace unos meses, creo que fue en octubre, noviembre, en la subestación de Gascue, viene por ahí. Entonces hay que hacer una inversión bastante fuerte, sobre todo en Gran Santo Domingo y Santiago, en repotenciar esas subestaciones. Hay dos temas que no quiero que se queden y que son un tema bueno y un tema que entendemos que debemos analizar a profundidad. El tema de los préstamos, el tema del endeudamiento de la República Dominicana y el tema del turismo. O sea, hemos mejorado el turismo, se han mejorado los ingresos por turismo, pero por otro lado se ha aumentado el endeudamiento. ¿Cómo vamos? ¿Compensa uno con otro? ¿O cómo estamos en ese sentido? Mira, en turismo yo creo que vamos bastante bien. El país se recuperó, la estrategia de abrirlo antes que todos nuestros competidores en el Caribe, en el segmento o en el tipo de destino de Sol, Playa, Arena fue bastante acertada. Y estamos creciendo. Obviamente cada mes vamos a crecer más que los meses anteriores o que los años anteriores porque hay más turistas y hay más capacidad instalada de habitaciones y somos más famosos. Pero yo creo que vamos bien en materia de turismo. Ahora bien, con el tema de la deuda ha seguido aumentando. O sea, en este gobierno ha aumentado alrededor de 12.700 millones de dólares. Viene la cifra de que como porcentaje del PIB, es decir, dividimos la deuda entre el PIB nominal en dólares y nos da que la deuda ha bajado como porcentaje del PIB. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando comparamos el PIB de 2020, era un PIB que tuvo una caída de 6.7%, debido a que el país se cerró. Sí. Se cerraron las actividades comerciales no esenciales en República Dominicana, como pasó en el mundo entero. Por lo tanto, hubo una caída del PIB. Ese no es el PIB de ese año. Si usamos el PIB de 2019, es decir, si asumimos que la República Dominicana en 2020 hubiese crecido 0%, lo cual no era así, pero 0%, y dividimos la deuda de 2020 entre ese PIB, daba alrededor de 44% del PIB. Y ahora está en 45.8%. Por lo tanto, sube. O sea, que es más un tema estadístico relacionado con la caída del Producto Interno Bruto en 2020. ¿Y el servicio de la deuda? El servicio ha subido. Servicio es pago de intereses y capital que hago cada mes o cada año. Así como en una casa, así sucede en el gobierno. Dímelo con relación al PIB y con relación al presupuesto, al porcentaje de presupuesto. Bueno, ya está en más de 20% el presupuesto de los gastos del presupuesto. O sea, de cada 100 pesos que se gastan a nivel presupuestario, más de 20 son para eso. Correcto. Para que la gente como porcentaje del PIB, para este año está presupuestado
pagos de intereses presupuestados de 3.3% del PIB. Si ustedes... O sea que casi lo que nos cuesta el presupuesto de educación. Básicamente. Obviamente, estos datos irán bajando porque el PIB siempre, aquí tiene una particularidad, y es que se estima en un monto a principio de año y termina siendo un poquito mayor a final de año, de lo que se estimó que iba a crecer. Pero al margen de eso, es una cifra bastante elevada. De hecho, es de las más elevadas del mundo. Un puntico ahí, porque nosotros hablamos mucho que nos comparamos con el resto de Latinoamérica, pero de las más elevadas del mundo. Del mundo. Sí, eso es una situación estructural. O sea, aquí hay que verlo, de que por más que se hable, por más que se diga, pues el país tuvo el año pasado un déficit de 3.5% del PIB. Podemos decir que el impacto de Fiona, que el impacto de los subsidios, todo eso es verdad, pero hubiese bajado a 2.8, 2.9% del PIB. Bueno. Entonces, seguimos en una situación de un déficit estructural bastante elevado, que es lo que hace que la deuda siga subiendo. Bueno, Richard, ya se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerte y sabemos, ya sabemos que vuelves porque volviste, pero volverás definitivamente. Gracias. Y agradecerte tu presencia. Y se nos olvidó decir que aquí se mata más ahora, pero estamos más seguros. Se roba más, pero estamos más seguros. Eso dijo el presidente en el discurso. Se mata más, pero es por pleito. Ya, pero no roba motor. Exacto. Y se roba más, pero se atraca menos. Bueno, agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición el próximo sábado. Hasta entonces. Paneo.